Bendiciones en el nombre de Jesús. Dios os bendiga. Bueno, hoy estoy retransmitiendo desde Salamanca, pero desde el río Tormes. Hoy me vine aquí porque quería hacer un vídeo diferente. Estoy agradecida con el Señor, que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y quería retransmitir desde aquí. Quería hacer un vídeo con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quería compartirla desde este lugar del río. A primeros de año, pues mi esposo Manuel y yo pues hicimos un vídeo para que Dios os bendijera a nuestros suscriptores este 2023. Y hoy pues sentía en mi corazón, así me lo ponía el Señor, de grabar este vídeo. Bueno, me da el sol porque ahora justamente está saliendo el sol, gloria a Dios. Y quería compartir con vosotros esta palabra en el nombre de Jesús. Bueno, yo la he titulado a esta palabra, le he titulado Las aflicciones del justo. En el mundo cristiano no todo es color de rosa, hermanos. Se predica por ahí un evangelio de prosperidad, que Dios prospera, por supuesto que sí. Dios prospera, Dios sana, Dios restaura en el nombre de Jesús. Claro que sí, que eso nuestro Señor Jesús lo llevó en la cruz del Calvario, toda enfermedad, todo cautiverio, fue clavada en la cruz, toda acta de decretos contraria a nosotros, fue clavada en la cruz, lo clavó nuestro Señor Jesús. Pero se está predicando un evangelio en muchos sitios. Yo sé que en muchos sitios se predica la sana doctrina, la palabra de verdad, pero en muchos sitios se está predicando un evangelio de favoritismo, un evangelio de que todo lo que pides de tus deseos se va a cumplir, y no es así, hermanos. Yo quería compartiros, hermanos y amigos, quería compartir esta palabra que el Señor me dio, que Dios nos liberta. Como vamos a leer ahora la palabra, Dios nos liberta. Pero sí es verdad que vamos a pasar por aflicciones. Aunque de todas nos libra el Señor, sí que pasamos por aflicciones, hermanos. Vamos a la palabra, vamos a leer en el Salmo 34, 19, vamos a leer desde el 17. Leo la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el Salmo 34, 17, dice: clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y este es el mensaje clave para este día. En el 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Esa es la palabra del Señor. Jesús nos dice en Juan 16, dice: en estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos está diciendo que en el mundo hay aflicción, tendremos aflicción. No es que todo vaya a ser de color rosa, como dijimos. Van a venir diferentes pruebas, van a venir diferentes tribulaciones, de diferentes aflicciones, porque la palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del creyente, del cristiano. Tendremos que pasar por diversas pruebas, por diversos problemas, pero tenemos una confianza que Cristo venció al mundo, venció toda tribulación, venció toda enfermedad, venció todo ataque del enemigo. El Señor Jesús venció al enemigo, que Jehová lo reprenda, a Satanás y a sus demonios lo venció el Señor en la cruz del Calvario. Entonces, como Él ha vencido, nosotros también venceremos en esa victoria que Cristo ganó por nosotros. Por eso dice que en el mundo tendremos aflicción. El camino del cristiano no es un camino estrecho y angosto, nos dice la palabra de Dios. En el camino del cristiano vienen las aflicciones, viene también sufrimiento. A veces pasamos por enfermedad, a veces pasamos por escasez, porque eso está ahí en el camino, hermanos. No nos vamos a negar, porque a veces pensamos: pues ese hermano no tiene fe, esa hermana no tiene fe, está pasando por esa tribulación, pero eso no es la verdad total.
A veces pasamos sufrimientos por nuestro propio pecado. A veces pasamos por sufrimientos porque nos lo hemos buscado nosotros. Hemos gastado más dinero de lo que teníamos y nos vienen las deudas. A veces hacemos cosas que luego nos viene el pago de esas cosas. Pero hay otras veces que no. A veces vienen pruebas, vienen las pruebas por ser creyente. Ahora vamos a ir viendo por qué algunas veces sufrimos siendo creyentes sin nosotros haber sembrado el mal. Nos vienen pruebas, nos vienen aflicciones y ahora lo vamos a ver, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos libra Jehová. Por eso vamos a ver que dice que cuando nos convertimos, dice la palabra de Dios, que seremos probados como el oro refinado. Vamos a ser probados por nuestro Señor, porque nuestra fe tiene que ser probada, tiene que quitar toda impureza. El oro, cuando se extrae de la tierra, tiene unas impurezas y tiene que refinarse para que salga ese oro, lo brilloso del oro y todo lo precioso del oro, pero tiene que ser tratado. El brillante, cuando se extrae también de la tierra, también tiene que ser pulido, tiene que ser tallado para que brille como tiene que brillar un brillante. El barro es una masa de barro sin hecho, pero tiene que ser moldeado para hacer una vasija. Pues así nosotros también tenemos que ser moldeados a través de pruebas, tribulaciones, aflicciones, por desafíos que nos viene a la vida, para ser probada nuestra fe, para si verdaderamente nosotros estamos anclados en la fe de Cristo Jesús, anclados en su palabra, le creemos a Dios. Por eso el camino del cristiano hay grandes bendiciones. Déjame decirte que solo hay salvación eterna, salvación del alma, del cuerpo y del espíritu en Cristo Jesús. Cristo es la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él es donde tenemos la salvación de nuestra vida. Y Dios nos regaló esa salvación para todo aquel que le cree y le sigue. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando una persona decide creerle a Jesús y está dispuesta a dar su vida por Jesús y seguirle a Jesús, hay un camino. Es un camino que hay que dejar el mundo, hay que dejar todo lo que a Dios no le agrada. Hay que seguir los pasos de sus mandamientos, de lo que Dios nos dio. Y es un camino que de la noche a la mañana no vamos a cambiar, es un camino progresivo, es como vamos caminando, como dice la palabra de Dios, como la luz de la aurora, va progresivo, vamos quitando lastre, quitando peso de pecado, quitando cosas que nos asedian, cosas que nos estorban, para caminar ligeros y bendecidos en el camino del Señor. Vemos que en el camino del Señor tenemos seguridad, la seguridad de la salvación. Hay una seguridad de la salvación que solo la da el Evangelio, Cristo Jesús, que Él ha ganado esa salvación por nosotros, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios y Dios vino a rescatarnos y a salvarnos, para salvar una salvación eterna, salvar nuestra alma. Entonces, hermanos y amigos, tenemos una gran bendición, tenemos seguridad, tenemos bendición, pero tenemos que caminar en este camino donde hay aflicción, donde hay pruebas, donde hay bendición, donde hay seguridad, pero también tenemos que luchar con ciertas cosas, porque la gente llega al Evangelio, llega a los pies del Señor y luego le vienen diversas pruebas y se desanima y se aparta, y muchos están decaídos por las pruebas y las aflicciones que están pasando. Pero el Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Todas ellas somos librados, aunque estemos pasando por enfermedad, aún mismo en el lecho de muerte, aún le librará Jehová, porque la muerte no tocará tu vida, sino que resucitarás con el Señor, irás para el cielo. Aún mismo si estás pasando una enfermedad terminal, aún hay esperanza para el que cree. Puedes ser sano, incluso si el Señor te llevara, porque esa no es la voluntad y ya son tus días concluidos, pues el Señor te levantará en resurrección de vida eterna en el cielo. Por eso no lo encontramos en el mundo, en la tierra, no lo encontramos, solo lo encontramos en Cristo Jesús. Por eso en el mundo vamos a tener primeramente, cuando nos convertimos, el rechazo.
vamos a ser rechazados por nuestros amigos y hermanos, vamos a ser rechazados por amigos, familiares, hermanos de la familia, vamos a ser rechazados por el entorno, por nuestros compañeros de trabajo, porque nosotros ya no seguimos el rumbo del mundo. El mundo va a una perdición, comiendo, bebiendo, matando, robando, denigrando. Pero el cristiano va a una santidad. Dejamos de robar, dejamos de mentir, seguimos el camino que Cristo nos marcó en su palabra. Y vamos de gloria en gloria, de poder en poder en Cristo Jesús. Y entonces el primer rechazo, la primera aflicción que vamos a recibir es el rechazo del entorno, de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros jefes. Es el primer rechazo y la primera aflicción, y duele mucho ser rechazado por la propia familia, ser rechazado por los propios amigos. Duele mucho. La segunda aflicción es el enemigo. El enemigo va a intentar por todos los medios, por eso le llamamos el enemigo, porque él va contrario, totalmente contrario, que Jehová lo reprenda, a que podamos alcanzar una salvación. Él va a intentar por todos los medios desviarnos completamente del rumbo de la salvación. Él va a querer que tú fumes, que tú robes, que tú te drogues, que tú te enfermes, que tú te divorcies, que tú abortes, que tú te mates, que tú te suicides, que tú tengas depresión. Eso es lo que va a querer el enemigo. Pero Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. Dios quiere que estés sano, Dios quiere que estés libre, Dios quiere que estés prosperado, Dios quiere que estés con familia, Dios quiere que estés en victoria. Esa es la voluntad de Dios. Entonces vamos a sufrir unas aflicciones por medio del enemigo. Primero es el rechazo por haber recibido el evangelio. Después va a venir el ataque del enemigo, Satanás y sus demonios, que Jehová los reprenda. Está vencido en la cruz del Calvario, porque al estar salvos por Cristo, nada nos puede hacer el enemigo, pero sí va a haber una lucha, va a haber una oposición. Pero recordaros, hermanos, y recordarnos unos a los otros que tenemos victoria, que Él está vencido, que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, sino que Dios nos ha dado la victoria en medio de todo ataque del enemigo. El tercero es nuestra propia carne. Nuestra propia carne que, como decía Gigi Ávila, un predicador puertorriqueño, decía que es más mala que el diablo. Pues la carne es nuestro carácter, es nuestros sentimientos, pensamientos, nuestra costumbre, nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser tiene que ser tratada también por la palabra de Dios, tiene que ser tratada por la voluntad de Dios, porque a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, dice la palabra, que son mucho más altos, y a veces estamos pensando mal, y ahí tenemos que purificar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Entonces, vamos a ser afligidos por el rechazo del entorno, vamos a ser afligidos por el enemigo, que Jehová lo reprenda. Vamos a ser afligidos por nuestra carne, que tiene unas costumbres malas que nos llevan a una vida de perdición, a una vida mala. Hay gente que tiene unas costumbres que tiene vicios, tiene adicciones, tiene unos hábitos y un pensamiento y una manera de hablar que le lleva totalmente a llevar una vida desdichada. Porque dime, ¿cuál es tu pensamiento así tal eres? Si tú piensas que todo te va mal, que eres un desgraciado, una desgraciada, pues créelo que si insistes y persistes en muchos de esos pensamientos, déjame decirte que pronto estarás con depresión, y hay que salir de ahí. Y ahí se sale a través de renovando el entendimiento con la palabra de Dios, con la prédica, con todo lo que tú puedas recibir de palabra de Dios en la oración, en la palabra, en la predicación, y vas renovando tus pensamientos, decir, no, Dios me ama, Cristo venció mi problema, Dios rompió mis cadenas. Ahí es como tiene que renovar nuestra mente, nuestras palabras, nuestros sentimientos. Y luego están las aflicciones adversas. Las aflicciones adversas vienen de repente estás bien y de repente se te estropea el coche, de repente estás bien y te viene una enfermedad, de repente estás bien y le pasa algo a alguno de tus hijos, algo a tu casa, algo a tu trabajo. Son aflicciones que vienen, como dice el Señor Jesús, que nos llenemos y nos reforcemos y fortalezcamos en el interior para el día malo,
porque ese día malo viene para todo el mundo, para el cristiano y no cristiano. La diferencia del cristiano que tiene a Cristo, que es un cristiano bíblico verdadero, porque muchos dicen yo creo en Jesús, pero también los demonios creen y tiemblan y no dejan de ser demonios, pero el que es cristiano verdadero, el que ha dejado la vieja vida, que ha seguido a Jesús con todas sus consecuencias, pues también le va a venir el día malo, pero hay una diferencia, que dice de todas ellas nos librará Jehová, de todas ellas nos librará el Jehová. Entonces vemos que hay una carrera por delante que correr, que es la carrera de la fe, la carrera de la salvación, la carrera de nuestra vida eterna. Tenemos que correr bien esa carrera. Hay un galardón demasiado alto. Es una salvación eterna donde viviremos eternamente. No es decir, bueno, pues he pasado un buen día o voy a pasar unos años. Hay gente que trabaja en el extranjero por unos años, está trabajando ahí. No. La salvación es eterna y la perdición también es eterna. Por eso es donde más esfuerzo tenemos que hacer, donde más ahínco tenemos que dedicarnos y esforzarnos a eso, porque va a ser eterno. Entonces necesitamos pasar por diversas pruebas, Vamos a leer la palabra de Dios. Tengo que agarrar la Biblia porque hace un poquito de viento aquí y se me van las hojitas. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra que dice en Romanos 8:35, lo voy a leer, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Vamos a estar pasando por tribulación muchas veces. Por eso no nos tenemos que desanimar. Sabemos que esas pruebas van a venir. Pero mira qué dice la palabra de Dios. Somos cortados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, o sea, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada, todo eso, aún somos muertos por todo el tiempo. Muertos quiere decir amenazados. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En todas estas cosas somos más que vencedores. Hermano, no sé por lo que estás pasando, hermana, amigo, no sé por lo que estás pasando en tu vida en estos momentos, pero déjame decirte que somos más que vencedores por medio de aquel. No importa, aún, como dije antes, aún mismo en el lecho de muerte, no habrá nada ni la muerte que nos pueda separar del amor de Jesús. Lo más importante es tener a Cristo y perseverar en la fe. Por eso, en 2 Corintios 4 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, hermanos, hasta aquí esta palabra es muy cortita y quería dejaros esta palabrita. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Déjame orar por ti antes de concluir este mensaje. Quería orar para que el Señor te fortalezca en toda tribulación, por todo lo que estés pasando. Me gozo porque el Señor es bueno. El Señor a mí me ha librado de muchísimas cosas. A ti también el Señor te ha librado seguramente de muchas cosas, y de muchas más cosas te librará, porque de todas ellas nos libra Jehová. Déjame orar para que el Señor te visite. Padre, en el nombre de Jesús, visita ahora a todos nuestros suscriptores, nuestros amigos, hermanos que nos ven, toda persona que ve este vídeo, esta palabra, que sea tocado por medio de tu Espíritu Santo. Tu palabra no vuelve tras vacía, sino que hace para la que tú la enviaste, Señor. Yo te pido sanidad, te pido liberación, te pido restauración, te pido favor, te pido de tu gracia para esta persona que me escucha en el nombre de Jesús. Recibe del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sean sanados todos los enfermos en el nombre de Jesús. Sean libertados en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su sangre.
en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, pues hasta aquí la palabra de Dios. Dios os bendiga. Os dejo aquí el río de Dios, como se dice. Que el Señor os siga bendiciendo. Os dejo esta vista. Que el Señor os bendiga. El Señor os guarde. Os dejo aquí el río de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor esta semana, estos días, te visite. Puedes ver el vídeo, puedes ver otra vez la palabra de Dios, puedes verla y memorizar esos versículos que el Señor nos da para victoria. Nos da porque dice que escrito está la palabra para vencer toda artimaña del enemigo. Escrito está la palabra, Dios la dejó para que nosotros luchemos por medio de esa palabra. Y hay victoria en la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús le dijo, escrito está, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso yo te dejo esta palabra en el nombre de Jesús, para que tú la medites y que puedas batallar tus luchas, tus aflicciones, porque de todas nos libra Jehová de los ejércitos. Dios os bendiga, Dios os guarde. Hasta la próxima palabra que el Señor nos dé. Saludos de mi esposo Manuel, en el nombre de Jesús. Bendiciones.